Les doy las gracias a todos los que vinieron a acompañarme para escucharme esta lectura. Creo que es un tema que nos interesa a todos y que tiene que ver naturalmente con la posición colombiana actual frente a las pretensiones de Nicaragua y sobre todo de la última posición del gobierno nacional en que, como ustedes saben, pues se decidió que Colombia no volvería a acudir a la Corte Internacional de Justicia con el argumento de que siempre nos había ido mal, etc. Pero además de eso, yo creo que lo que voy a hacer también es que voy a tratar de demostrar cómo todo esto que estamos viendo frente a las pretensiones de Nicaragua tienen un antecedente muy remoto respecto de la posición de la clase dirigente colombiana en relación con la defensa de sus territorios. Consideramos, voy a empezar, que para entender la encrucijada en que se encuentra Colombia en la Corte Internacional de Justicia frente a las pretensiones de Nicaragua, vale la pena recordar algunos aspectos que tienen relación con la acción diplomática del país frente a ella. Para entender bien el proceso de las relaciones entre los dos países, lo primero que hay que recordar es que Nicaragua hacía parte de las Provincias Unidas de Centroamérica y que solo comienza a actuar como Estado independiente a partir del año de 1838, en que se disuelve esta confederación. Desde ese momento se convierte en Estado sucesor de las Provincias Unidas y hereda las obligaciones adquiridas por la Confederación Centroamericana conforme al derecho internacional. Como es bien sabido, las provincias de Centroamérica suscribieron con Colombia un tratado de unión y confederación el 15 de marzo de 1825, el cual hacía parte de la política del libertador Simón Bolívar para hacerle frente a la política de reconquista de los países de la Santa Alianza Europea. No obstante, aparte del compromiso que adquirían todos los estados iberoamericanos, que se hubieron tratados de alianza para defender la defensa territorial de los nuevos estados, en el caso de las Provincias Unidas de Centroamérica, se acordaron dos compromisos adicionales previstos en los artículos 7 y 9 del Tratado de 1825, que vendrían a desatar la confrontación entre Colombia y Nicaragua, la aplicación del Uti Possidetis Juris de 1810 para determinar la determinación de sus fronteras y el compromiso de unir esfuerzos para combatir la presencia de aventureros ingleses desautorizados en la costa de Mosquito. El artículo 7 decía: la República de Colombia y las Provincias Unidas de Centroamérica se comprometen formalmente a respetar sus límites como están al presente, reservando el hacer amistosamente, por medio de una convención especial, la demarcación de la línea divisoria de un otro estado, tan pronto lo permitan las circunstancias, o luego que una de las partes manifieste a la otra estar dispuesta a entrar en una negociación. Y el artículo 9 establecía, por su lado, que ambas partes, deseando entre tanto proveer de remedios a los males que podrían ocasionar a una y otra de las colonizaciones de aventureros desautorizados en aquella parte de la costa de Mosquitos, del Cabo, comprendidos desde el Cabo Gracias a Dios hacia el río Chagres, se comprometen y obligan a emplear sus fuerzas marítimas y terrestres contra cualquier individuo o individuos que ostenten formar establecimientos en las expresadas costas, sin haber obtenido antes el permiso del gobierno
a quien le corresponden en dominio y propiedad. El sentido y el propósito de este artículo era claro: repeler la presencia del aventurero inglés Patricio Walker en la costa de Mosquitos, con la intención de apoderarse de la mencionada costa desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río Chagres, cuya propiedad y extensión habían sido reconocido el virreinato de la Nueva Granada desde el 30 de noviembre de 1803. Todos conocemos lo que dice la Real Cédula. El rey ha resuelto que las islas de San Andrés y la parte de la costa de Mosquitos, desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río Chagre, queden segregadas de la Capitanía de General de Guatemala y dependientes del Virreinato de Santa Fe, y sea servido su majestad conceder al gobernador de las expresadas islas Don Tomás el sueldo de 2.000 pesos, etc. Según Nicaragua, la Real Orden de 1803 era una comisión privativa. Sin entrar en el análisis profundo de la Real Orden de 1803, como que ya lo hemos hecho en otras publicaciones, basta recordar que las comisiones privativas eran encargos accidentales que asignaba la corona a ciertas autoridades para desempeñar temporalmente las funciones de carácter militar, fiscal o eclesiástico dentro de determinado territorio, que no era el caso de la Real Orden de 1803, que tiene un carácter permanente en que se ordena un cambio de jurisdicción territorial. Ella habla de segregar de la Capitanía General de Guatemala la costa de Mosquitos y las islas de San Andrés y agregarlas al Virreinato de la Nueva Granada, que de por sí está indicando el carácter de división territorial. En el artículo 7º quedaba claro que las partes se comprometían a respetar los límites como estaban en ese momento, es decir, respetar la vigencia de las cédulas reales de división territorial y así determinar la propiedad de las provincias de una y otra confederación. Sin embargo, Nicaragua no respetó ni lo uno ni lo otro, ni la Real Orden de 1803, ni la obligación de proteger conjuntamente la costa de Mosquitos de las incursiones de aventureros ingleses. Desde que se expidió la Real Orden de 1803 hasta el actual proceso judicial ante la Corte de la Haya, Nicaragua no ha hecho otra cosa que desconocer la disposición real y tratar de desvirtuar hasta el último momento su contenido. Un año después de ser independiente, 1839, otorgó un permiso a los Países Bajos para que construyeran un canal interoceánico que uniera el lago de Nicaragua y el río de San Juan, en ese entonces de propiedad colombiana. La cadena de protestas de Colombia comienza con la nota dirigida por nuestro secretario de Relaciones Exteriores, General Pedro Alcántara Herrán, a Nicaragua, el 7 de enero de 1839, en la que además de recordarle la obligación que tenían todos los estados americanos de aplicar el principio del uti possidetis iuris de 1810 para determinar sus fronteras, señala: es fuera de toda duda que el gobierno centroamericano no podía permitir la apertura del canal en los términos expresados sin verificar por el territorio que legítimamente pertenece a la Nueva Granada, de manera que, debiendo cuidar muy particularmente de que el territorio de la nación se conserve íntegro y que una parte de él se ocupe por alguna persona o asociación extranjera sin su consentimiento, se me ha ordenado dirigir la presente al gobierno de vuestra excelencia, declarar en nombre de la República que si la proyectada comunicación interoceánica por las bocas del río de San Juan se trate de llevar a cabo,
el gobierno de la Nueva Granada se opondrá a ello, valiéndose al efecto de cuantos medios le permita el derecho internacional. En lo que hace relación con la presencia británica en la costa de Mosquitos, Nicaragua tampoco hizo nada al respecto. Por el contrario, pretendió llegar a un acuerdo con Inglaterra a espaldas de Colombia. A principios de 1849, fue recibido por Lord Palmerston Francisco Castellón en su carácter de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Nicaragua, junto con Felipe Molina, ministro de Costa Rica. La reina Victoria les concedió audiencia pocos días después. Era de esperar que los mencionados ministros obrasen de acuerdo con el representante neogranadino para obtener del gobierno británico una solución equitativa y satisfactoria sobre los derechos en la costa de Mosquitos. Pero, comillas, lejos de seguir tan salvadora conducta, tales agentes diplomáticos guardaron completa reserva con el señor Mosquera tocante al verdadero objeto de sus respectivas comisiones. Se supo entonces en los círculos diplomáticos de Londres que el señor Castellón había solicitado del Foreign Office el reconocimiento de la soberanía nicaragüense en la costa que se extiende desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan, proponiendo asimismo como transacción aceptar el dominio del jefe Mosquito en el solo distrito de Bluefield, y que habiendo sido rechazada esa propuesta, el señor Castellón regresó a su país, no sin antes presentar ante Lord Palmerston una protesta sobre la invasión del expresado río, en cuya embocadura se fundaba el establecimiento del llamado Great Town. También se dijo por ese tiempo que el señor Molina había tratado de obtener reconocimiento de la soberanía de Costa Rica en la otra parte de la costa, desde el río San Juan hasta los antiguos límites de la Nueva Granada, a cambio del reconocimiento del protectorado inglés sobre esta otra región centroamericana. El negociador costarricense no fue más afortunado que su compañero de Nicaragua, pues se retiró de Londres sin alcanzar éxito alguno. Nicaragua, no contenta con la violación de los títulos colombianos como Estado sucesor del virreinato, ni con el incumplimiento de las obligaciones internacionales, resolvió mano militar apoderarse de las Islas Mangles y de la misma costa de Mosquitos. En 1890 tiene lugar el desembarco en las Islas Mangles, las cuales eran parte del archipiélago de San Andrés, de acuerdo con la Constitución de Cúcuta de 1821 y varias disposiciones legales de 1824 y 1844 respectivamente. Mientras el gobierno reaccionaba por el atropello, los vecinos de la costa de Mosquitos elevaron un memorial dirigido al presidente Carlos Holguín Mayarino, en el que le pedían el amparo y la protección del gobierno de Colombia, comillas, cuyo pabellón desean les vuelva a prestar su sombra, y luego recurrieron al gobernador del departamento de Bolívar, renovando la súplica en demanda de rescate. El gobierno departamental encargó al señor Juan B. Ramírez para que le informase sobre tal ocupación, y el 6 de diciembre el comisionado presentó el resultado de su investigación, cuyo trabajo prácticamente desconocido apareció en un folleto publicado en Cartagena bajo el título Las Islas Mangles. A su vez, el gobierno colombiano, por medio de su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Holguín, le envió una nota de protesta diplomática al de Nicaragua el 5 de noviembre de 1809 en parecidos términos. Una simple nota diplomática escrita con timidez y sin contundencia
no sirvió para reivindicar la propiedad colombiana sobre estas islas. Nicaragua siguió en posesión de las islas, y aún peor, en 1913 y en 1914 celebró dos tratados secretos con los Estados Unidos. El Tratado Chamorro-Beisel del 11 de febrero de 1913 y el Chamorro-Briand del 5 de agosto de 1914, cuyos textos fueron casi idénticos. En ambos se autorizaba a los Estados Unidos para construir un canal interseccional como el río San Juan y el lago de Nicaragua, y se pactaba el arrendamiento por 99 años de las Islas Mangles. Solo que en el Tratado de 1914 se adiciona en el sentido de cederle a los Estados Unidos, también por 99 años renovables, una parte del Golfo de Fonseca para el establecimiento de una base naval. Sobra decir que este último mereció el rechazo no solo de Colombia, sino El Salvador, Honduras y Costa Rica, las naciones centroamericanas más afectadas en su integridad territorial. Las dos primeras por la autorización que se le otorgaba a los Estados Unidos para establecer una base naval en el Golfo de Fonseca, del cual eran ribereños, y Costa Rica, debido a que Nicaragua le permitía a los Estados Unidos la construcción de un canal del río San Juan, sobre el cual ya tenía derechos de navegación. Colombia le envió a su lado una nota de protesta al gobierno de Nicaragua el 9 de agosto de 1913, en la que le comunica su desacuerdo y reitera su rechazo por la ocupación de las Islas Mangles, e instruye a su ministro en Washington para que le comunique a Nicaragua que el Tratado Chamorro-Beisel no podía ejecutarse, puesto que las Islas Mangles eran propiedad colombiana. Igual protesta hizo frente a Estados Unidos, cuya nación ratificó sin embargo el Tratado de 1914 con Nicaragua, que duró vigente hasta 1972, en que se abrogó por medio de acuerdo entre las partes. Sin embargo, el idioma diplomático que utilizó la Cancillería solo sirvió para que Nicaragua consolidara cada vez más un supuesto título que no tenía sobre las Islas Mangles. Algo parecido sucedió con la costa de Mosquitos respecto de la acción diplomática de Colombia. En 1894, con motivo de la guerra entre Nicaragua y Honduras, el gobierno de Managua trató de desconocer la reserva o el reinado Misquito que se había instalado en la misma costa de Misquitos, con el decidido apoyo de Inglaterra, que en ese momento estaba en abierta confrontación con España. Durante mucho tiempo, los misquitos fueron los naturales aliados de su Majestad Británica y enemigos de la corona española. Esto explica que cuando las fuerzas nicaragüenses pretendieron desembarcar en Bluefields, que hacía parte de la Mosquitia, el jefe de esa reserva, Robert Clarence, se opuso. Como respuesta, el inspector general de la costa atlántica expidió un decreto en 1894 en el cual se desconocían las autoridades de la reserva y declaraba la ley marcial en ese territorio. Seguramente respaldados por Inglaterra, estalló una revolución el 5 de julio de 1894 contra las autoridades nicaragüenses, en que aparte de pisotear y desgarrar el pabellón de ese país, restableció tanto al jefe de la reserva Mosquitia atrás mencionado como al extinguido Consejo Ejecutivo. Sobra decir que todos estos acontecimientos los aprovechó bien el gobierno de Nicaragua para declarar la soberanía de la costa de Mosquitos con absoluto desprecio de los derechos de Colombia. No solo la invadió y la tomó a la fuerza, sino que le cambió el nombre por el departamento de Celaya, que todavía conserva.
Mediante decreto del 20 de noviembre de ese año se arrogó el derecho de apropiarse de la referida costa, invocando el artículo 11 de tan abusiva disposición cuyo texto decía: como un voto de gratitud al magistrado presidente de la República, general don José Santos Zelaya, a cuyos esfuerzos se debe que entremos a disfrutar de libertades, lo que antes se denominó Reserva Mosquitia, de hoy en adelante se llamará Departamento de Zelaya con capital Bluefields. No se acababa de secar la tinta del decreto mencionado cuando el propio presidente Zelaya envió al general Rigoberto Cabezas para que procediera a la reincorporación de la Reserva Mosquitia, como si alguna vez hubiera sido suya. Colombia no respondió militarmente, se limitó a enviar 2 notas de protesta, ambas suscritas por Marco Fidel Suárez, la primera de fecha 23 de mayo del 94 y la segunda del 8 de febrero 96, esta última en la que sugería el arbitraje para zanjar supuestas diferencias, cuando de verdad de lo que se trataba era una invasión, no solo de la Mosquitia, sino también de las Islas Mangles 2 años antes. Lo que no se ha dicho es que los misquitos y creoles no estuvieron de acuerdo, como hemos visto, ni con los actos de usurpación de Nicaragua de los territorios colombianos en 1894, ni con el tratamiento discriminatorio que impusieron los Estados Unidos contra los raizales después de convertirse en los nuevos aliados de Nicaragua. Luego de la revuelta que hemos mencionado, los marines americanos recuperaron Bluefields y se lo entregaron a Nicaragua como parte de una alianza con los Estados Unidos. Así comenzó la penetración e influencia de Estados Unidos en Nicaragua, creando comisariatos, empresas madereras y mineras con la aparente intención de contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas y laborales de los raizales, pero pronto se pudo constatar que eran más las ganancias que los inversionistas repatriaban al país de origen que el beneficio real para sus habitantes. Según un documento preparado por varios investigadores bajo el nombre de Black Creoles, a partir de ese momento empezó un periodo de desconocimiento de la cultura indígena, una política de racismo y de discriminación. Se prohibió el uso del inglés y se exigió el aprendizaje del español, cuyo periodo se denominó de castellización. En ese momento es que aparece en escena el George Montgomery Hudson Bent para rebelarse contra la discriminación y maltrato del cual eran objeto los raizales. Había nacido en San Andrés, Islas, el 10 de junio de 1884. Era hijo de un maestro de escuela oriundo de Jamaica y de una sanandresana raizal. Marchó con su familia a Bluefields, en la hoy costa atlántica de Nicaragua, y allí se hizo dentista y se vinculó en 1907 a las tropas del intendente de la zona, general Juan José Estrada. Su acción de protesta comenzó con la carta que le envía el 4 de enero de 1826 al cónsul americano de Bluefields, Andrés J. Mackin, suscrita por los raizales, pero por su extensión no voy a leer. La carta fue firmada 2 días después de que el general Hudson dirigió a un grupo de rebeldes que se conoce como los 25 Bravos para tomarse el cuartel de Bluefield, que dispararon la primera bala de la llamada guerra constitucionalista. Ese fue el comienzo de las acciones militares de los raizales o criollos en lugares como el Blue,
el Río Escondido y Pearl Lagoon en las afueras de Bilwi, acciones que por lo demás se repitieron en el resto del país. No obstante, en un aparente clima de conciliación, el gobierno invitó al general Hudson a un banquete para tratar supuestamente lo relativo a los acuerdos de paz y lo envenenaron. Todavía existen versiones en el sentido de que una de las razones de su asesinato fue la oposición que había manifestado reiteradamente sobre la entrega de la costa de Mosquitos. A Colombia le faltó visión y estrategia frente a los movimientos rebeldes de los misquitos contra el gobierno de Nicaragua. No solo se abstuvo de reivindicar militarmente, si era necesario, la costa de Mosquitos, y en lugar de apoyar al general Hudson, que luchaba contra la discriminación de los misquitos o pobladores que habían pertenecido a Colombia hasta 1894, resolvió ignorarlo. Más de 100 años tuvieron que transcurrir para dar cumplimiento a lo convenido en el artículo 7 del Tratado de Unión, Liga y Confederación suscrita entre Colombia y las Provincias Unidas de Centroamérica. Las conversaciones para formalizar un acuerdo de tratado de límites entre las dos naciones comienzan en 1824, cuando llega a Bogotá Manuel Pasos Arana en visita de cortesía con el carácter de ministro plenipotenciario de Nicaragua y con el encargo de presentar al gobierno colombiano un proyecto de convención de límites. Cumplida su misión, regresó a su país a mediados de noviembre del mismo año. Este documento, poco conocido en Colombia, tiene por título Proyecto de Convención de Límites entre Nicaragua y Colombia y por preámbulo, comillas, la expresión y el deseo de ambas naciones de deponer el desacuerdo entre ellas existentes originado por sus problemas territoriales sobre el dominio y soberanía en la costa firme de Mosquitos e islas adyacentes, conocido con el nombre de las Islas Mangles y el archipiélago de San Andrés. Inexplicablemente, Colombia lo rechazó de plano, cuando era hasta hoy el más explícito reconocimiento de Nicaragua sobre los títulos de Colombia en la costa de Mosquitos, y que además recogía gran parte de la posición colombiana, como era la de ceñirse al principio del uti possidetur iuris y la posibilidad de acudir al arbitraje para dirimir los asuntos pendientes después de firmado el tratado. No hay duda que si comparamos este proyecto de tratado con el que se firmó 4 años después sobre cuestiones territoriales, 100 años después, el 24 de 1928, entre Colombia y Nicaragua, el primero era mucho más ventajoso para los intereses de Colombia. Sin detenernos mucho en el fincado interés que tenían los Estados Unidos en el tratado que se iba a firmar entre las dos naciones, lo cierto fue que su firma quedó sujeto a consulta con el país del norte. En 1927, cuando el plenipotenciario colombiano Manuel Esguerra regresa a El Salvador y emprende conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Carlos Cuadro Paz, y el propio presidente de la República, Adolfo Díaz, este último le manifiesta que consultaría el tratado con los Estados Unidos, comillas, ya que éste tiene interés en el área, cierro comillas. Los intereses a que se referían los Estados Unidos no eran otros que el de las Islas Mangles, que habían sido ilícitamente arrendados por Nicaragua por 99 años en el Tratado Chamorro-Bryan de 1914,
y el derecho que los Estados Unidos se abrogaran al instalar faros para la navegación en el Cayo colombiano de Roncador, de acuerdo con la proclama del presidente Woodrow Wilson del 5 de julio de 1919. Finalmente, el tratado entre Colombia y Nicaragua se suscribe en la ciudad de Managua y fue presentado a consideración del Congreso de Nicaragua el 19 de diciembre del mismo año. No obstante, su trámite se demora, ya que coincide con la parálisis que produjo en la administración pública y en el Congreso el ascenso al poder del general José Moncada, miembro del Partido Liberal, que llegaba a la primera magistratura después de muchos años de hegemonía conservadora. Luego de una detallada y larga discusión en el Senado y Cámara, se aprobó finalmente el proyecto que se convertía ahora en el Tratado sobre Cuestiones Territoriales, más conocido como el Esguerra-Bárcenas de 1928. Según el artículo primero, Colombia le reconoce a Nicaragua la soberanía y pleno dominio sobre la costa de Mosquitos, desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan y las islas Mangles Grande y Mangle Chico en el Océano Atlántico, y a su vez Nicaragua reconoce a Colombia la soberanía y el pleno dominio sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago. Quedó, sin embargo, una salvedad en el sentido de que no se consideran incluidos en este tratado los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, por estar su dominio en litigio entre Colombia y los Estados Unidos. De la simple lectura de este tratado, es fácil deducir que no hubo contraprestación para Colombia, sino que todo lo pactado favoreció a Nicaragua. La costa de Mosquitos y las islas Mangles que le fueron cedidos eran de Colombia como estado sucesor del Virreinato de Santa Fe, y las islas también, las islas de San Andrés y Providencia, también hacían parte de la mencionada Real Orden del 30 de noviembre de 1803. Para que no quedara duda al respecto, Nicaragua exigió que para proceder al canje de los instrumentos de ratificación del tratado era necesario que se aclarara que el archipiélago de San Andrés y Providencia, que se menciona en el artículo primero, no se extendía al occidente del meridiano 82. Así quedó consignado en el acta de canje del 15 de mayo de 1930. Pero valga una aclaración. En un análisis retrospectivo sobre la actitud que tuvo Colombia antes de firmarse el tratado, queda completamente claro que todo su contenido estaba acorde con la posición adoptada con anterioridad por nuestra Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El internacionalista y presidente de esta academia, Raimundo Rivas, como miembro de dicha comisión, trató de justificar la entrega o cesión de Nicaragua de la costa de Mosquitos y las islas Mangles en los siguientes términos, comillas. Si respecto del archipiélago de San Andrés estuvo siempre bajo el dominio y soberanía de Colombia, nuestra república no ejerció actos de jurisdicción prácticamente en la costa de Mosquitos, y en realidad nunca pretendió desposar a Nicaragua de sus costas sobre el Atlántico, cierro comillas. Y en cuanto a las Islas Mangles, sostuvo, comillas, que en su opinión el tratado suscrito con Estados Unidos y Nicaragua ya habían creado una situación de hecho a favor de los primeros y por consiguiente era mejor transar en el litigio. Para ello aconsejó
un arreglo directo sobre la base de que Colombia renunciara a todo derecho sobre la Mosquitia, las Islas Manglys, a cambio de que Nicaragua reconociera a su vez lo reconociera sobre las demás islas, islotes y cachos del archipiélago como de propiedad colombiana, que fue lo que quedó en el artículo primero. Pero no se crea que fue el único. Antes de firmarse el Tratado de Guerra Bárcena de 1928, en el que se le cedió a Nicaragua la costa de Mosquitos, eminentes colombianos ya pensaban en hacer lo mismo. Durante las negociaciones emprendidas con las Provincias Unidas de Centroamérica sobre un posible tratado de límites en desarrollo de lo previsto en los artículos 7 y 9 mencionados, don Pedro Gual propone a cambio de la costa de Mosquitos una línea que fuera desde la desembocadura del río San Juan hasta entrar en el lago de Nicaragua, en donde se erigía un punto hacia el sur, en que continuaría demarcando los linderos hasta salir al Golfo Dulce en el mar Pacífico, pudiendo entonces estipularse que la navegación de dicho río y el lago de Maracaibo fuese común a ambas partes. Luego don Lino de Pombo, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de Colombia, no muy acertado por cierto en el manejo diplomático del país, como lo demostró en el Tratado de Límites con Venezuela en 1833 o Pombo Michelena, en que le cedía la mitad de la Guajira a Venezuela, le dice a su homólogo de Costa Rica, comillas, usted sabe que por la Real Orden expedida en San Lorenzo el 30 de noviembre de 1803 y que estaba en vigor cuando la Nueva Granada y Guatemala se independizaron de España, las islas de San Andrés y la parte de la costa de Mosquitos, desde el Cabo Gracias a Dios, inclusive hacia el río Chagres, quedaron segregados de la Capitanía General de Guatemala y dependiente del Virreinato de Santa Fe. El Tratado de 1825 fue posterior a dicha Real Orden y por su artículo 7, 8 y 9 confirmaron y reconocieron plenamente los derechos existentes. La Constitución misma de la República Federal de Costa Rica designa en su artículo 5 como territorio de la República el que antes comprendía el antiguo reino de Guatemala, exceptando la provincia de Chiapas. La Nueva Granada no tendría, sin embargo, inconveniente de ceder a Costa Rica sus derechos sobre la costa de Mosquitos, en cambio de otro territorio menos extenso, pero más fácil de gobernar, ya que en tiempos del gobierno de Colombia se adelantó bastante una negociación sobre este asunto que no tuvo resultado alguno, y la razón y la política sugieren la necesidad de renovarlo. Era la época del romanticismo liberal, cuando cambiábamos territorios por principios. El doctor Teodoro Valenzuela, secretario de Relaciones Exteriores de Colombia, que había suscrito un tratado de límites en 1865 con el ministro plenipotenciario de Costa Rica acreditado en Bogotá, José María Castro, cuya frontera partía de la punta Barica al río Cañaveral en el Atlántico, dejando a Costa Rica toda la bahía del Almirante con grave perjuicio para Colombia, sostuvo que, comillas, lo cardenal no eran los límites, sino lo importante era que Costa Rica adoptase los lineamientos de la Constitución de Río Negro de 1863. Hágame el favor. La costa de Mosquitos fue pues un asunto negociable en nuestra política exterior. Era un territorio que se pensaba canjear a cambio de menores extensiones de tierra en otras partes de la América Central y que incluso se pensó abandonar
ante la actitud imperial del gobierno británico de no ser por dos hechos definitivos y fundamentales. La publicación de un artículo de Pastor Ospina en la edición 372 del periódico bogotano del día 2 de agosto del 46, intitulado Istmo de Mandiga, refiriéndose a la costa de Mosquitos, en el que se refería a los abusos cometidos por súbditos británicos en nuestro litoral atlántico en apoyo de las extravagantes pretensiones del llamado Rey Mosquito, y por el otro los magistrales artículos publicados en las ediciones del mismo periódico con el título de Las costas incultas de Pedro Fernández Madrid, en la que expuso con clara erudición el dominio ejercido por España desde la conquista y la legitimidad de los derechos adquiridos allí por Nueva Granada al independizarse de España. Pero qué equivocada estaba la Comisión de Relaciones Exteriores. Era inexacto que Colombia no hubiera ejercido nunca jurisdicción sobre la costa, como lo demuestran todas las disposiciones expedidas en 1822, 1824 y 1843, y el nombramiento del prefecto de esa comarca, doctor Ricardo de la Parra, a quien le correspondió precisamente implantar las disposiciones legislativas, y quien además lo hizo con mucho éxito. Pero aún en el caso hipotético de que hubiera sido cierto, nada justificaba la entrega de esos territorios continentales e insulares a Nicaragua. Por lo demás, tampoco era cierto que Colombia estuviera despojando a Nicaragua de una costa en el Atlántico que no tenía, sino todo lo contrario, con lo que proponía Colombia y se concretó en el Tratado de Guerra Bárcenas. Le entregamos a Nicaragua una costa en el Caribe que se extiende desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan, y desde donde comenzó a proyectar Nicaragua toda su estrategia para desconocer los títulos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, y en lo posible apoderarse de todas sus formaciones insulares. Recuérdese que en 1980 Nicaragua, ante el cuerpo diplomático acreditado en Managua, declaró la nulidad del Tratado de Guerra Bárcenas con base en una supuesta invasión norteamericana a su territorio y algunas disposiciones constitucionales sin ninguna relevancia. No nos detenemos en este aspecto, como que no queremos repetir lo que ya dejamos consignados en varias obras y que por lo demás coinciden con la respuesta rotunda de Colombia en el Libro Blanco de 1980. No obstante, queremos desvirtuar lo que sostuvieron en su momento Jaime Pinzón López y Alberto Lozano Simonelli en carta dirigida al expresidente Alfonso López Michelsen, de fecha 5 de agosto del 2005, en relación con la naturaleza del acto de nulidad del Tratado de Guerra Bárcenas alegado por Nicaragua, y a raíz de la publicación en El Tiempo de las gentiles palabras del expresidente como miembro honorario de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con motivo de mi posesión como miembro del número de esa corporación con el tema San Andrés como archipiélago de Estado, en la que calificó mi tesis como la doctrina Gaviria. De inmediato los comentaristas calificaron la denominación de la doctrina, comillas, como inocente y desde luego exagerado, y en otro párrafo sostenían que a Colombia más le conviene, por respeto y acatamiento a los principios titulares del derecho universal, aferrarse a la doctrina Pinzón López, expuesta con claridad y sencillez por el prologuista y rector
de la Universidad Hotel Tadeo Lozano que patrocinó la obra. Y agregan, de seguro es mucho más sólida que la definición jurídica de nuestro límite marítimo con Nicaragua que se desprende del trabajo del doctor Enrique Gaviria Liedo. En blanco y negro, lo que estaban sostenidos los abogados misionados era que la nulidad invocada por el gobierno sandinista constituía un acto ilícito que generaba responsabilidad internacional. El expresidente López, haciendo gala de su caballerosidad, no solo hizo la defensa de la razón por la cual mi trabajo lo había calificado como la doctrina Gaviria, sino en términos muy concretos desvirtuó lo sostenido por mis opositores en los siguientes términos. Alegan ustedes la tesis de que la ilicitud no genera derechos, refiriéndose a la actitud de Nicaragua invocada desde 1980, alegando la nulidad del Tratado de Guerra Bárcena, y al mismo tiempo recogen lo que yo he afirmado, todo lo cual se resume en confirmar que no existen nulidades de pleno derecho. En consecuencia, no pueden ustedes aspirar a elevar a doctrina la existencia de actos internacionales o tratados públicos suscritos entre las partes. Es bien sabido que en derecho internacional, para que se configure un hecho ilícito internacional, es necesario que exista la violación de una norma u obligación de derecho internacional, lo que además da lugar a una responsabilidad del Estado. Una simple declaración unilateral sosteniendo la nulidad del tratado y rechazado por Colombia en el libro blanco no está violando ninguna obligación internacional, ni compromete la responsabilidad internacional de Nicaragua. A este respecto es mi opinión que lejos de constituir un acto lícito, la demanda de Nicaragua, la posición de Nicaragua, a lo que en realidad corresponde es al deseo de darle la licitud de que carece la posición sandinista al tenor del principio ya citado de que no existen nulidades de pleno derecho. ¿Qué podría hacer la Cancillería de Nicaragua para superar el error original consistente en declarar unilateralmente dizque la nulidad del Tratado de Guerra Bárcena? Obviamente, buscar por medio de una demanda la sentencia que le restaría el carácter de acto unilateral al ser reconocido. Tan cierto es lo afirmado por el expresidente López Michelsen, que el 6 de diciembre de 2001 Nicaragua demandaba a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia solicitándole que declarara la soberanía de Nicaragua sobre el archipiélago de San Andrés con todas sus formaciones insulares. Por fortuna, este alto tribunal declaró no tener competencia para decidir sobre el Tratado de Guerra Bárcena, con base en lo dispuesto en el artículo 6 del Pacto de Bogotá, como lo solicitó Colombia en las excepciones preliminares, conforme al cual la Corte no puede ejercer jurisdicción en los asuntos ya resueltos mediante un arreglo o un tratado, como era el caso del mencionado de 1928. Otra cosa fue que se declarara competente en relación con la situación de los callos de Roncador, Quitasueño y Serrana y el carácter del Meridiano 82 como límite marítimo, sobre el cual no reaccionó Colombia, a pesar de que se configuraba una ultrapetita o exceso de competencia de la misma Corte que nos hubiera servido, como lo insinué, para pedir aclaración frente al desastroso fallo del 19 de noviembre del 2012, en que, como es sabido, se desintegró por completo nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia. Ahora bien,
¿En qué consiste mi tesis de declarar como archipiélago de Estado a San Andrés y Providencia, como ya lo han hecho más de 20 estados con sus formaciones insulares? Y que tanta reacción negativa ha tenido por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, del embajador y agente de Colombia en La Haya, Julio Londoño Paredes, y sobre todo de la canciller Holguín, que lo ha hecho en forma implacable sin saber la razón por qué. Simplemente mi tesis consiste en unir por líneas de base recta las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana y todas sus demás formaciones insulares, integrando un perímetro determinado y desde cuyo encerramiento comienza a medirse el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, señalado como las áreas marinas y submarinas por nuestra Constitución Política y la Ley 10 de 1978. Las aguas archipelágicas o internas situadas al interior de las líneas de base trazadas quedan reservadas exclusivamente a favor de Colombia para la exploración y explotación de los recursos naturales que se encuentren en ella. Sin embargo, respetando lo previsto en el derecho internacional, se permite el libre tránsito y el sobrevuelo de los buques y aeronaves extranjeras. El fundamento legal de esta doctrina se encuentra en el artículo 9 de la mencionada ley de 1978, que si bien no trae una mención específica a los archipiélagos de Estado, ordenó que se trazaran las líneas de base o encerramiento para el territorio continental, el archipiélago de San Andrés y las demás formaciones insulares. El siguiente artículo de la misma ley le concedió al gobierno facultades por 12 meses para que dictara las disposiciones pertinentes, reorganizara las entidades y dependencias administrativas, hiciera las aprobaciones pertinentes y los tratados necesarios. Sobra decir que las líneas de base recta nunca se trazaron para nuestro archipiélago, ni tampoco se expidieron las disposiciones para hacerlo efectivo, como puede ser la firma de un decreto reglamentario, a pesar de que la ley nunca fue derogada y está vigente. Seguramente por las sugerencias que hicieron algunos juristas de aplicar la tesis sobre el archipiélago del Estado, el gobierno nacional expidió el decreto 1946 del 9 de septiembre del 2013 sobre las zonas contiguas integrales, cuya figura no se conoce en el derecho internacional y que resultó inane frente al aparente propósito de tratar de enmendar el fallo del 19 de noviembre del 2012, el cual, como lo sostengo en mi reciente libro, La desintegración del archipiélago y el fallo de la Corte de La Haya, errores y omisiones de la defensa colombiana, estableció un enclave de Quitasueño y Serrana dentro de la zona económica exclusiva que antes era de Colombia y en virtud del fallo ahora le pertenece a Nicaragua. No es mi intención hacer un recuento pormenorizado de los errores cometidos por la Cancillería en la última parte del proceso de la Corte de La Haya, pero sí señalar que ha sido inapropiado el tratamiento que la canciller Holguín le ha dado a la actuación de los magistrados de la Corte de La Haya durante y después del fallo en las controversias con Nicaragua. Endilgarle a la Corte la responsabilidad sobre los fallos adversos a Colombia, como los sostuve en reciente artículo en El Tiempo, es la mejor manera de evadir la responsabilidad de quienes intervinieron en nuestra defensa. Al país le ha ido mal en los fallos de la Corte, no por su culpa, sino
por falta de una estrategia adecuada de la Cancillería y además designando como agentes o representantes de Colombia a personas muy destacadas en otras disciplinas, pero no en el campo del derecho internacional del mar, que es lo esencial en los procesos sobre limitación marina. No nos engañemos, Colombia todavía está en pleito con Nicaragua en la Corte, no solo por incumplir con el fallo del 2012, sino por la nueva demanda presentada ante este tribunal el 16 de septiembre del 2013 por el agente de Nicaragua, Carlos J. Argüello Gómez. En ella solicita que se proceda a la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas, plataforma extendida desde la costa de Nicaragua. Colombia decidió, a través de los doctores Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, designados respectivamente como agentes y coagentes ante la Corte, presentar excepciones preliminares para objetar su competencia en este caso. No vamos a referirnos a las 5 excepciones preliminares presentadas por Colombia, pero sí acotar que las dos principales, referidas respectivamente al afecto inmediato de la denuncia del Pacto de Bogotá y a la cosa juzgada en relación con el fallo de 2012 sobre la pretensión de Nicaragua a una plataforma continental extendida, no podían prosperar, como en efecto sucedió. La primera porque el mismo pacto dispone que ella produce efecto solo después de un año de ser notificada y no es posible darle otra interpretación. Y la segunda de la cosa juzgada sobre la plataforma extendida, porque la Corte lo que hizo fue aplazar su decisión hasta que Nicaragua presentara las pruebas respectivas. Otra cosa es que la hubiera presentado posteriormente, según la sentencia, y que Colombia no las hubiera objetado, y además que la Corte las hubiera admitido. Pero aún peor es la situación en que nos colocó el presidente Juan Manuel Santos cuando anunció, con el respaldo de todos los partidos políticos de la coalición, que no concurriríamos más a la Corte de La Haya, y luego la canciller trató de explicar la declaración afirmando que, sin embargo, el gobierno iba a presentar algunos documentos. No entendemos cuál va a ser el procedimiento para ello, pero lo que sí es completamente claro es que la decisión queda a merced de Nicaragua, con el agravante de que, según el artículo 53 del Estatuto de la Corte, cuando un Estado no comparezca ante la Corte o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Mientras tanto, el gobierno permanece impávido, como si el procedimiento ante la Corte vaya a desaparecer o fuera responsabilidad de la próxima administración. La situación no es esa, sino por el contrario. La Corte señaló como fechas para presentar respectivamente la memoria de Nicaragua y la contramemoria de Colombia, las del 26 y 28 de septiembre próximo, es decir, del año 2016. Nos preguntamos cuál va a ser la estrategia de Colombia. Negociar con Nicaragua como lo insinuaron en su momento los expresidentes Alfonso López y Ernesto Samper, y ahora la misma Corte, o dejar los fallos a merced de Nicaragua, sosteniéndose en la absurda y antipatrótica decisión de no defender nuestros derechos. Si es así, si así se hiciere, la historia lo juzgará. Gracias.